Bienvenido de nuevo, viajero del alma. Prepárate, respira, conecta, porque vas a descansar del mundo material para ir al espiritual. Estás escuchando La Ciencia del Alma, Mahadharma Atma, un podcast espiritual. El espacio donde se expande la conciencia, se revela el misterio y se despierta la sabiduría antigua que duerme en tu interior. Aquí no venimos a entretenerte, venimos a estimular el alma. Con breves sorbos de conocimiento esotérico, filosófico y místico, este podcast es tu dosis semanal de verdad interior. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo en solo unos cuantos minutos. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos sumergimos en una correspondencia realmente intrigante, las cartas de los Mahatmas. Sí, unas cartas que han generado, muchísimo debate y especulación, ¿verdad? Totalmente. Y nuestro objetivo hoy es bastante específico. Queremos intentar desentrañar qué entienden o qué no entienden estos remitentes tan enigmáticos por la palabra Dios. Exacto. Porque lo que sugieren las fuentes, los extractos que tenemos de estas cartas, es una perspectiva radicalmente diferente a las concepciones más habituales, las que quizás la mayoría tiene en mente. Así es. Vamos a desglosar esto, a meternos de lleno en sus propias palabras, en esos intercambios donde abordan la naturaleza del universo, de la mente, las leyes que lo rigen. Y ver cómo definen ellos, o cómo refutan más bien, el concepto de una deidad personal, un Dios creador y gobernante. Perfecto. Entonces, si te parece, empecemos por lo básico. ¿Cuál es el primer punto que resalta al leer estas cartas sobre este tema? Pues mira, yo diría que lo primero que salta a la vista, casi de inmediato, es este énfasis en un principio impersonal. O sea, de entrada marcan una distancia enorme con la idea de un Dios personal. Un Dios con voluntad, con conciencia, que interviene. Ese tipo de idea. Justo eso. En lugar de eso, ellos hablan de conceptos como la mente universal. Pero, y esto es crucial, la describen con funciones que son principalmente mecánicas. Mecánicas. ¿A qué se refieren con eso? ¿Como un reloj? Algo así, en el sentido de que no opera como una mente humana finita, consciente, con intenciones, emociones o voluntad propia. Hablan de las leyes de la naturaleza como algo mecánico, inmutable, fijo. Entiendo. No como un legislador que decide las leyes, sino como las leyes mismas operando de forma automática, por así decirlo. Exactamente. Como un sistema que funciona por sí mismo, bajo reglas inherentes, no por decretos de una entidad externa. Y son bastante explícitos en esto, ¿no? Recuerdo haber leído una carta, creo que es la número 22. Sí, esa es muy directa. Muy directa. Identifica el movimiento, así, con mayúscula, el movimiento incesante del universo como la única deidad eterna e increada. El cambio constante, la dinámica perpetua del cosmos como lo fundamental, lo que siempre ha sido y siempre será. Y el argumento que usan para rechazar al Dios personal es fuerte. Toca directamente el problema del mal. Sí, es un argumento filosófico clásico, pero lo plantean de forma muy cruda. Dicen que si existiera un Dios inteligente, consciente, frente a todo el mal y el sufrimiento que vemos en el mundo, O sádico por permitirlo o causarlo, o impotente para evitarlo. exacto. Y en cualquiera de los dos casos, no encajaría con la idea de un ser todopoderoso y todo bondad. Por eso rechazan de plano la idea de un gobernador moral, personal, del universo. Es una lógica implacable desde su perspectiva. Dicen, miren la naturaleza, miren el sufrimiento. ¿Dónde está ese Dios personal y amoroso? Justo. Y contrastan esta visión, su visión impersonal, con lo que llaman la deidad mosaica. Se refieren, claro, a la concepción judeocristiana e islámica de un Dios personal, creador, legislador. Y usan un término llamativo para referirse a esa deidad en algún punto, ¿no? Algo como el no ser. Sí, es un término un poco obscuro, quizás tomado de alguna tradición filosófica oriental o cabalística. Pero la idea es de negación, de decir, eso que ustedes llaman Dios personal, para nosotros, en el fondo, no tiene una existencia real como tal. Argumentan que la propia naturaleza, con sus ciclos de vida y muerte, su aparente indiferencia, sus catástrofes. Su crudeza a veces. Su crudeza, exacto.
Todo eso, dicen, refuta la noción de un Dios omnipotente, omnisciente y sobre todo omnibenevolente. Entonces, si rechazan esa idea, ¿qué proponen en su lugar? ¿El vacío? ¿La nada? No exactamente la nada, sino algo que está más allá de la dualidad ser-no ser, digamos. Proponen una realidad única que llaman lo absoluto. Lo absoluto. Suena abstracto. Lo es, definitivamente es un concepto filosófico, no tanto teológico en el sentido tradicional. No lo describen como una persona, ni siquiera como una conciencia en nuestro sentido. Es más bien la base fundamental de todo lo que existe. Como el tejido mismo de la realidad. Podría ser una metáfora útil. Lo describen a veces como el espacio infinito e inmutable. Un contenedor, pero a la vez la esencia de todo lo contenido. Y en esta realidad única, espíritu y materia no son dos cosas opuestas y separadas. Como solemos pensarlo. Exacto. Son dos aspectos de la misma cosa, distinguibles en su manifestación, en cómo los percibimos, pero unidos en su raíz última, en ese absoluto. Vale, eso nos da una idea de la naturaleza de la realidad última según ellos. Pero, ¿y el origen? Si no hay un Dios creador personal, ¿de dónde viene todo? ¿Cómo explican el universo, la vida, a nosotros mismos? Las historias de creación son muy importantes en casi todas las culturas. Vámonos a una pausa breve. Estás escuchando La Ciencia del Alma, el podcast espiritual de Mahadharma Atma. Si este mensaje está tocando fibras dentro de ti, no estás solo. Hay toda una comunidad que estudia en profundidad estos temas. Busca en Google Mahadharma Atma, La Ciencia del Alma, y descubre un entrenamiento esotérico de transformación interior. Aquí vas a explorar mucho más allá de lo que este podcast, aunque útil, puede ofrecerte. Estudia con nosotros, ve más profundo. Y si este contenido te inspira, regálanos un like, suscríbete y síguenos en redes para no perderte ningún capítulo. Comparte este episodio. Alguien más puede necesitar escucharlo. Continuamos con el tema. Claro, y ellos no ignoran eso, pero lo que hacen es reinterpretar esas narrativas de creación. Hay otra carta, la 23, si no me equivoco, que aborda esto. ¿Y qué dice? Sugiere que esa fuerza primordial, esa ley universal, así, con mayúsculas de nuevo, la gran modeladora del cosmos, esa fuerza que otras tradiciones personifican y llaman Dios. Ajá. Para ellos es otra cosa. Para ellos, o al menos para ciertos pensadores que ellos respetan, como dicen que hacen los cabalistas, esa ley es entendida simplemente como evolución. Evolución, o sea, un proceso natural inherente al propio universo. Exactamente. Un despliegue gradual regido por leyes internas, no un acto de creación deliberado desde fuera. Desde esta perspectiva, el ser humano no es una creación especial, hecha a imagen y semejanza de un Dios. Sino parte de ese flujo evolutivo. Una parte integral de un larguísimo proceso evolutivo cósmico, regido por esas mismas leyes impersonales inmanentes que operan en todo el universo, desde las galaxias hasta las partículas subatómicas. Es una visión muy naturalista, podríamos decir, o casi científica en su enfoque, aunque expresada en un lenguaje del siglo XIX. Sí, tiene ese aire. Quita el elemento de la voluntad divina externa y lo reemplaza por un proceso interno inherente a la propia naturaleza de las cosas. Fascinante. Y esto me lleva a otro concepto que introducen y que mencionaste antes. Suabhavat. Dijiste que era clave. ¿Podemos profundizar un poco más en qué significa? Sí, claro. Suabhavat es un término sánscrito y es fundamental en su cosmología. Lo usan para describir la esencia inherente de las cosas, su naturaleza intrínseca, su ser propio. Como la naturaleza de un árbol de ser árbol o del agua de ser agua. Algo así, pero a un nivel más profundo y universal. Es como la potencialidad inherente que reside dentro de la materia misma, dentro de la sustancia primordial del universo. Una fuerza latente de, bueno, ellos dicen, potencialidad ilimitada. Potencialidad ilimitada. Suena poderoso. ¿Es eso su Dios, entonces? ¿Esa fuerza inherente? Aquí viene la aclaración crucial que hacen ellos mismos. Dicen explícitamente, Suabhavat no es Dios. Vaya.
¿Y por qué no si es una fuerza tan fundamental y potente? La razón que dan es muy interesante y muy reveladora de su perspectiva general. Dicen que no es Dios porque el ser humano, atención a esto, puede llegar a comprender esta fuerza. Comprenderla. Sí, y no solo comprenderla, sino también a utilizarla, mediante el conocimiento de las leyes naturales y el desarrollo de la propia voluntad y las facultades internas. O sea, que no es algo trascendente e inalcanzable, sino algo inmanente y potencialmente manejable por el ser humano avanzado. Exactamente. Y aquí es donde sueltan una de sus afirmaciones más radicales, diría yo. Afirman que el ser humano tiene el potencial de convertirse en su propio creador y regulador. Su propio creador. ¿Cómo debemos entender eso? Bueno, no en el sentido de crearse de la nada, claro, sino en el sentido de tomar las riendas de su propia evolución, de moldear su propio destino, de actualizar esas potencialidades latentes que lleva dentro, que son parte de ese Swabahat universal. Entiendo. Es una versión de autorredención o autorrealización a través del conocimiento y el esfuerzo propio. Justo. Y llegan a decir que en ese estado de desarrollo, el ser humano podría ser potencialmente más poderoso o al menos más efectivo en su esfera que esa idea refutada de un Dios personal externo al que la gente reza. Caramba, eso sí que es darle la vuelta a la perspectiva religiosa tradicional. Pone la responsabilidad y el poder directamente en el individuo, o al menos el potencial para ello. Totalmente. Y esto conecta con otra idea que mencionan de pasada en algunas cartas como la número 1. La idea de que la humanidad, quizás sintiéndose pequeña, abandonada en este vasto universo regido por leyes impersonales, Inventa dioses. inventa dioses a su imagen y semejanza. Dioses personales a los que poder rezar, pedir favores, buscar consuelo o intervención. Dioses a los que, según ellos, se imploran en vano porque no existen como tales entidades interventoras. Es una visión un poco desoladora para quien busca consuelo externo, ¿no? Puede serlo. O puede ser liberadora. Depende de cómo se mire. Incluso van más allá en otra carta, la 92, creo recordar. Sugieren que incluso las visiones místicas, las experiencias de unidad con Dios que relatan algunos místicos, ¿Qué pasa con ellas? podrían ser, en muchos casos, no un contacto real con una entidad divina externa, sino proyecciones de la propia mente del individuo. Lo que la mente desea ver, o quizás un estado alterado de conciencia, interpretado a través del filtro de las creencias preexistentes. O simplemente fruto de la ignorancia sobre las verdaderas leyes psicofísicas que operan. Vaya, eso es. Bastante escéptico respecto a la experiencia religiosa tradicional. Muy escéptico. En resumen, la perspectiva Mahatma pinta un cuadro de un universo autónomo, autocontenido, podríamos decir, gobernado por leyes. Leyes con mayúscula otra vez. Sí, leyes eternas, increadas, inmutables. No hay espacio en ese modelo para la voluntad arbitraria o caprichosa de una entidad personal externa que pueda cambiar las reglas del juego. Ni para milagros entendidos como suspensiones de esas leyes. Exacto. Cualquier fenómeno aparentemente extraordinario tendría para ellos una explicación dentro de leyes naturales más sutiles o desconocidas, pero leyes al fin y al cabo. La realidad última no es un él o una ella, sino ese eso abstracto, filosófico, lo absoluto. Que mencionaste antes como el espacio infinito e inmutable. Sí, ese concepto que es a la vez vacío y plenitud, la base de todo. Por lo tanto, todo el énfasis de su enseñanza, al menos en lo que respecta a esto, no está en la adoración o la súplica a una deidad, Sino en otra cosa. sino en comprender estas leyes universales, las del cosmos y las de la propia conciencia humana, y en despertar y desarrollar el inmenso potencial que, según ellos, reside latente tanto en la naturaleza como en el interior de cada ser humano. Bien, creo que hemos cubierto los puntos principales de su visión sobre Dios. Si tuviéramos que resumir, ¿cómo lo harías para tener una idea clara? Bueno, intentando sintetizar, diría que las cartas de los Mahatmas nos presentan un cosmos donde la figura central no es un Dios personal, creador y gobernante. Ese concepto es activamente refutado. Lo reemplazan por otras ideas. Exacto. Lo reemplazan por conceptos como, primero,
el movimiento eterno e incesante como la única deidad real, si se quiere usar esa palabra. Segundo, la ley impersonal e inmutable que rige todo proceso. Tercero, lo absoluto, esa realidad única, impersonal y fundamental, a menudo descrita como espacio. Y cuarto, ese concepto de Suabahat. Y cuarto, Suabahat, la esencia o potencialidad inherente en la propia sustancia del universo, una fuerza que el ser humano puede llegar a comprender y manejar. Entonces, el universo que describen es uno de ciclos de evolución constante regido por leyes férreas e impersonales. Sí. Y en ese universo, el poder real, la clave para el progreso o la liberación, no reside en agradar a una deidad externa, sino en comprender esas leyes y alinearse con ellas, y sobre todo, en desarrollar el potencial propio. La responsabilidad recae mucho más en el individuo y en la humanidad colectiva. Es definitivamente una visión que cambia el foco. Como decías antes, desplaza la dependencia de una afuera hacia una adentro, y hacia la comprensión del sistema mismo. Exacto. De la relación vertical con una deidad superior se pasa a una comprensión horizontal, digamos, de la interconexión de todo dentro de un sistema de leyes, y a una exploración vertical hacia adentro, hacia las profundidades del propio ser y sus capacidades latentes. Nos deja con una reflexión final bastante potente, ¿no? Ujú. Si aceptamos esta premisa, aunque sea como ejercicio mental, si la realidad última no es una figura paternal, un cuidador externo, sino una ley impersonal, un sistema del que somos una parte inseparable, casi como una célula en un cuerpo cósmico. Sí, ¿qué implicaciones tiene eso? Exacto. ¿Cómo replantea eso nuestra búsqueda de sentido? Nuestro propósito en la vida, nuestra ética. Si no hay un juez divino externo, ¿de dónde emana la moralidad? ¿Y qué pasa con la responsabilidad individual y colectiva en esta intrincada y a veces caótica danza del universo? Son preguntas fundamentales. Si somos parte de la ley, somos también responsables de su manifestación, al menos en nuestra esfera. Nuestra búsqueda de sentido se convierte entonces en una búsqueda de comprensión de nuestro lugar y función dentro de ese todo. Preguntas que quizá no tienen respuestas fáciles, pero que surgen inevitablemente de esta visión tan particular que presentan las cartas. Sin duda, algo para seguir pensando, para seguir explorando mucho después de que terminemos esta conversación. Definitivamente. Abre un campo de reflexión muy amplio sobre nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. Has escuchado un capítulo de La Ciencia del Alma, Mahadharma Atma, un podcast espiritual. Gracias por permitir que esta enseñanza vibre en tu interior. Recuerda, si quieres ir más profundo en este camino, busca en Google Mahadharma Atma, la ciencia del alma. Descubre una plataforma completa de entrenamiento espiritual, con enseñanzas, meditaciones, audiolibros, instructores, libros, una comunidad internacional y recursos que van mucho más allá de este breve podcast. Visita mahadharmaatma.com y da el siguiente paso. Estudia, medita, sirve y sobre todo, recuerda quién eres. Nos encontramos en el próximo sorbo de sabiduría. Hasta entonces, que la luz del Dharma te acompañe. Te deseamos el bien.